De Patmos. Levanten la mano. ¿Quién ha oído hablar acerca de la isla de Patmos? ¿David? Muy pocos. Patmos era una isla que está en Grecia. Amén. Y el apóstol Juan fue desterrado. ¿Cuántos sabían eso? Que el apóstol Juan, después de que el maestro ascendió al cielo, se empieza a formar la iglesia como tal. A partir del libro de Hechos lo podemos constatar. Y de pronto, bueno, ya sabemos un poco de historia acerca de la iglesia evangélica o protestante, como también se nos llama. Y vinieron también una serie de persecuciones, una serie de mortandad se desata en contra de la iglesia del Señor, ¿verdad? Todos sabemos eso, como parte de la historia. Algunos fueron torturados, aquellos seguidores de Jesucristo y de su mensaje. Otros, como Pedro, fueron capturados y Pedro murió crucificado. ¿Sabían eso? Fue crucificado y él dijo que no merecía morir como su Señor en la cruz. Entonces pidió que si le iban a crucificar, que lo hicieran boca abajo. Entonces la cruz de Pedro está invertida, cuentan los historiadores. ¿Y qué pasó con Juan? Porque es de eso de lo que hoy les voy a hablar. Juan es desterrado a la isla de Patmos que les acabo de mencionar. Estaba en Grecia, desterrado. Supongo yo que no se escapó de algún tipo de tortura. Por ahí dicen también los historiadores que fue torturado con aceite hirviendo, que lo llegaron a quemar. Pero en realidad él se va a la isla de Patmos y allá el Señor le tenía preparado algo. Ya era un hombre grande, era un hombre viejo ya Juan. Cuando el Señor le sigue revelando, le dio la revelación de lo que conocemos nosotros como Apocalipsis. La Apocalipsis no quiere decir fin del mundo. La gente cree eso, ¿eh? Era un apocalipsis. Apenas escuché eso en una película. Esto es un apocalipsis. O de pronto también vi en las noticias cuando pasó lo de Asia, ahora que les vino tanta tribulación. Esto es un apocalipsis, dijo el narrador de noticias. ¿Y cuántos hemos ocupado la palabra apocalipsis para hablar de cosas catastróficas? ¿Alguno lo ha utilizado el término? Esto es un apocalipsis. O al menos creemos que apocalipsis trae una serie de circunstancias terribles. ¿Tú lo crees? Apocalipsis significa revelación. Entonces no es otra cosa. Que efectivamente revele las cosas que habrán de ocurrir y estas no son muy agradables, eso es otra cosa. ¿Okay? Pero además depende con qué ojos se vea. El Apocalipsis visto a nuestros ojos, que creemos en la segunda venida de Jesucristo y que vendrá por su novia. ¿Quién es la novia? Nosotros somos la novia. Entonces, hermoso día cuando eso suceda. Dice la Escritura que los que estén dormidos habrán de despertar primero y seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice la Biblia que en el aire le recibiremos. ¿Te imaginas esa entrada gloriosa de Jesús? ¿Ya están listos para ese día? El día del encuentro con nuestro Señor, donde en el cielo nos encontremos con Él. Dice la Biblia que en el aire nos reuniremos con Él. Imagínate, viene en caballo blanco, dice la Escritura, viene en caballo blanco. ¿Te imaginas? Ya no va a entrar a Jerusalén en un burrito. Ahora va a entrar, dice que en caballo blanco, y viene lleno de poder y lleno de gloria. Y trae una inscripción del muslo que dice fiel, justo y verdadero. ¡Wow! Viene lleno de poder. Y todos los ángeles abriéndole paso. Hay una canción que quiero que cantemos, yo creo que la próxima semana, que solemos cantar al principio, que dice: aquí está el rey y su séquito con él. Cuando va el presidente a algún lado, ¿tú crees que va solo? Va con un montón de gente y le abren paso y todo, ¿no? Bueno, hasta algunos predicadores. Con eso les digo todo. Van cuidándolo, no van solos. Entonces imagínate que el maestro va a venir en ese segundo regreso, lleno de poder, vestido de gloria y majestad, y sus ángeles a los costados tocando trompeta, y la iglesia que está expectante y la novia que somos nosotros le vamos a recibir en el cielo. No sé, y cae de todo lo demás que dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, vamos a ver qué empieza a decir. Dice el capítulo 1, versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos viendo ya las manifestaciones de los tiempos postreros. Estamos viendo cómo verdaderamente se cumple la palabra que Dios nos dejó a través de sus evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde dice que se levantará el padre contra el hijo. ¿Eso sucede nada más allá en Toluca, donde tienen su casa, o ha sucedido aquí? Aquí en México, Distrito Federal, también sucede. Ya son los tiempos. Ya son los tiempos. ¿Se han dado cuenta en las noticias la maldad que prevalece ya en las noticias? Ya te das cuenta y dices, ya no es posible esto. Veo las noticias brevemente en las mañanas y un poco antes de dormir sobre la trata de personas, lo que les hacían, las torturas, lo que les obligan u orillan a hacer con su cuerpo a las mujeres. O sea, es tremendo. Yo digo y creo fehacientemente que los tiempos sí ya son estos de los cuales nos habla la Biblia. En el libro de Daniel dice que la maldad iría en aumento. Estos son los tiempos ya. Esos son los tiempos y tenemos que estar preparados para lo porvenir. Y todo esto, no te creas que el Señor dijo, sí va a pasar, pero no te voy a avisar cuándo, ni cómo, ni lo que va a suceder después, previo a la nueva Jerusalén. No, todavía ascendiendo al cielo Jesucristo le da una revelación a Juan, que es la que vamos a aprender hoy. Le da algo más. Fíjate qué hermoso para Juan haber tenido ese privilegio. Dos privilegios te voy a decir de Juan en este momento. Uno, haber estado recostado en el regazo del maestro. ¿Ubican ese versículo en la Biblia? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, Juan gozó de ese privilegio, acostarse y recostarse en el regazo del maestro. Y luego viene un privilegio mayor o mayúsculo, la revelación en la isla de Patmos. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 9. Me encanta. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Ya ubicamos que Juan estaba, como les acabo de explicar, en la isla de Patmos, desterrado. Y desterrado quiere decir que no hay nadie contigo, no puedes estar cotorreando con alguien, estás ahí solo. En el día del Señor acabamos de leer, el día que consagramos a Él, el día en que consagramos a Él. Nuestros afanes de la semana no nos permiten quizás venir a adorarle como lo hemos hecho en esta hora y tener una predicación de 1 hora más, 2 horas invertidas para el Señor. Quizás a lo largo de la semana no lo hagas, pero tienes un día para cada cosa. Incluso hay gente que destina un par de días específico para el gimnasio, por ejemplo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso fue lo que hizo, por eso estaba desterrado. Y dice aquí: yo estaba en el Espíritu, en el versículo 10. ¿Cuándo te va a dar Dios una revelación? ¿Cuándo quieres que Dios te hable? Prediqué la semana pasada. Es necesario reconocer la voz de Dios. A lo mejor ya te habló, pero no lo reconoces, no te has familiarizado con Él, pero reconoces la voz, ¿verdad?
De hecho, cuando alguien me quiere cotorrear, por ejemplo, ustedes saben que tengo un negocio de mascotas, y alguien me llamaba y me decía, quiero un perro. Esa era Liliana. Y yo le decía, no te hagas, yo te reconocí. ¿Verdad que si el timbre nos es familiar? Entonces la semana pasada esa fue la esencia de la predicación. Tienes que escuchar la voz de Dios. Y hoy es una especie de continuidad. Y después de escuchar la voz de Dios, ¿cómo para qué? Para que te dé revelación. Podrás pedir consejos, dije la semana pasada. Podrás, cuéntame amiga, ¿tú qué harías? Y yo que tú qué eres, te van a confundir más. Tienes que estar en el Espíritu. Aquí dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, Espíritu a Espíritu con el Señor, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Ves cómo necesitamos familiarizarnos más? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ya venían cosas, ¿eh? Escribe lo que ves. Primero escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Yo les quiero decir algo. Su servidora estudió en el Instituto Teológico y a través de las materias que llevé les puedo decir que se dice ya que estamos en la última iglesia. El mensaje ya está dado para la última iglesia. La iglesia, como pueden ver aquí en el versículo 11, la Odisea. La palabra de Dios es fuerte, es como espada de doble filo que te va a penetrar hasta lo profundo de tu ser, te tiene que transformar. Y sabes que muchas veces te tiene que doler, te tiene que doblegar. Es tu palabra, ya no puedo seguir igual. Y dice que de su boca salía esa espada. Es simbólico, por supuesto. ¿Qué quiere decir que salió de su boca? Todo esto. Por eso la gente dice, es que yo no creo en la Biblia, porque fue escrita por hombres. Yo digo, ¿y qué querías? ¿Por changos? Te hubiera asustado más. ¿Por hipopótamos? ¿Por rinocerontes? ¿Lo hubieras creído? Si yo te digo que por un chango me hubieras creído más, obvio, la escritura fue dada a hombres. Juan era un hombre, ya estaba muerto. Yo, estando en el Espíritu, estaba orando y ahí recibió la revelación. ¿Verdad? La palabra de Dios fue dada a los hombres en dos vertientes, por inspiración y por revelación. ¿Qué estaba teniendo Juan en la isla de Patmos? Una revelación. ¿En qué momento? Repito, cuando estaba en el Espíritu. Pablo también tuvo revelaciones y Pablo dice por ahí en una de sus cartas, no supe si lo soñé, si fue en el Espíritu, pero yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Esos son niveles de intimidad con el Señor, de estar en el Espíritu orando. Estabas orando, créeme que el Señor te va a llevar a grandes revelaciones como a Juan. Y el punto y la esencia de esta predicación es que comprendamos algo. Toda esta revelación se la dio a Juan en el exilio, desterrado, sin amigos, solo. ¿Cuándo te va a hablar Dios? Cuando no estés rodeado de un montón de cosas que te estorban. ¿Cuándo te va a hablar Dios? Cuando ya te quites de todo este ruido, de todo ese bullicio de la gente, del trabajo, de la necesidad, del radio, del trabajo, de todo aquello que te envuelve. Ahí le dio la más grande revelación. Dios está en control de todas las cosas. La Biblia dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. No tengas miedo porque todo va a salir bien, pero necesitas antes que yo me manifieste a tu corazón, que aprendas a escucharme. Fíjate bien, Patmos es un área que en algún momento como cristianos vamos a atravesar. Vaya, está muy hablado ya, los desiertos. Estoy pasando por un desierto. Patmos será un momento, un tiempo donde te sientas desterrado, donde te sientas desterrada. Mi familia no me quiere, mis amigos tampoco, por la condición. Pero ¿cuántos hay que tenemos que alcanzar allá afuera? Porque les vamos a hablar del amor incluyente de Jesucristo. Te vas a sentir desterrado en algún tiempo por los amigos, por la sociedad, por el trabajo.